Le aprecio mucho al abogado de Altos Hornos de México, Jaime Guerra González, que tome esta llamada telefónica. Abogado, muy buenos días, ¿cómo está? Buen día para ti y para todos los radioescuchas. ¿Qué nos dice sobre lo que está pasando con el presidente de Altos Hornos, detenido allá en España, y bueno, pues negándose evidentemente a la extradición, al menos a un proceso sumario? ¿Cuál es la situación actual de su cliente, abogado? Bueno, pues ahorita, hemos confirmado, efectivamente está detenido en la comisaría de Palma de Mallorca. Se le acaba de notificar una ficha roja en la cual realmente contiene puras generalidades y en las que no se exhiben pruebas, ni mucho menos es una relación sucinta de los actos que supuestamente se le atribuyen como delictivos al presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos. La ficha roja nada más es como una especie de solicitud de captura en auxilio de otro tribunal, en este caso un mexicano, y posteriormente la Procuraduría o la Fiscalía General de la República tiene la necesidad en un periodo de 40 días de formular una extradición donde ahí sí tiene que exhibir las constancias de toda la investigación que se hizo para imputar el delito. Con base en eso, se define en alguna forma de estrategia procesal para efectos de la defensa del señor Alcira. ¿Por qué delitos está detenido, abogado? ¿Los tiene? Pues se supone que es lavado de dinero, que eso es lo que dice la ficha roja. Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Correcto. El delito no es no es calificado, pongámoslo así aquí en México, como grave por la legislación anterior, que sería la que al final de cuentas se tendría que aplicar a su cliente, puesto que se cometió en un tiempo en donde no se habían reformado estos delitos que ahora dicen el delito de corrupción es grave, o el delito de lavado es grave. Sí. Esto no estaba reformado, no estaba en el momento en que supuestamente el presidente de Altos Hornos de México habría cometido de lo que lo están acusando. De ahí que le preguntaría, ¿no valdría más la pena estar en México y enfrentar este proceso en donde, insisto, pues no son ilícitos, que hoy son supuestos, nadie está acusando a nadie, pero que hoy son supuestos y que no ameritan prisión preventiva? ¿No sería mejor que estuviera en México? Mire usted, esto lo vamos a determinar una vez que realmente conozcamos la situación. Puede ser que existan algunas otras imputaciones diversas a esto y lo que implicaría evidentemente circunstancias distintas. Ajá. Por lo tanto, ahorita no podría yo decirle si vale la pena que se venga o se quede allá. Pero en principio sí hemos negado directamente la extradición. Él se estará detenido, estará preso durante todo el proceso de extradición, durante todo el juicio. Yo creo que no. El juez español que en el momento ha negado la libertad provisional es derivado de porque no tiene todo el conocimiento de todo el asunto. Okay. Tan pronto tenga la solicitud de extradición y se demuestre dentro de la solicitud de extradición las condiciones de la persona, etcétera, se puede determinar su libertad, obviamente quedándose arraigado en el país, ¿verdad? Le quitan el pasaporte para no poder viajar, ¿verdad? Etcétera. De momento, provisionalmente se le ha negado su libertad. ¿Cuándo tendría esta resolución el juez aproximadamente? ¿Estamos hablando de un plazo de semanas, meses? Yo creo que si son los 40 días de la extradición, nos dan otro plazo a nosotros con el objeto de impugnar la extradición o los delitos que se están imputando al señor Alcira para desacreditar exactamente el delito. Entonces, con base en eso, el juez de España, ¿verdad? Pues determina si procede la libertad ya la persona para que continúe la extradición libre, o más bien sujeto a arraigo, pero ya fuera de la prisión. Entonces, seguramente se va a llevar 2 o 3 veces.
2-3 meses, estaría de menos 2-3 meses detenido allá en España. Finalmente le pregunto, Jaime Guerra González, abogado de Altos Hornos de México, se habla de una vendetta orquestada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o por el gobierno, por un asunto político en contra de el presidente de Altos Hornos, de Alonso Ancira. ¿Qué nos dice al respecto? Pues desconozco sinceramente si existe una vendetta. No, yo no puedo afirmar unas circunstancias sobre ello, ¿verdad? Esto es una cuestión jurídica. Yo como abogado pues estoy defendiendo la cuestión jurídica. En definitiva, yo no veo, será avisos, pero específicamente contra el otro coacusado, pero no en el caso nuestro, en el que estimamos incluso que no se ha cometido delito alguno. Como es oportunidad, se acreditará. Creemos que estamos bien, creemos y confiamos tanto en la justicia mexicana como en la española, y sentimos que no hemos cometido ningún delito, ¿verdad? Todo está perfectamente claro. La venta de la supuesta planta chatarra que dicen ellos que nosotros vendimos, pues está avalada con un avalúo del Instituto Nacional de Avalúos de Bienes Nacionales y otros avalúos más. Esta operación fue sancionada también por la Comisión Federal de Competencia Económica. Hubo participación en la justicia. Para nosotros es una operación comercial cualquiera, ¿verdad? De venta de activos, ¿verdad? De la empresa Nitrogenados, que por cierto es distinta a Altos Hornos de México, que ha sufrido el congelamiento de cuentas en forma indebida, claro, y que incluso hasta ahorita no han sido descongeladas la gran mayoría de ellas. Las cuentas de Ancira, también del presidente de Altos Hornos, están congeladas, y ayer vino una declaración fuerte de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señalando que pues estas cuentas y las del coacusado, las de Emilio Lozoya, pues estarían vinculadas al caso de Odebrecht. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, así es, y se tienen formulado amparos, no solamente por Altos Hornos de México, sino también por el señor Alonso Ancira, con el objeto de que el juez levante el congelamiento de esas cuentas. Okay. Ya se ha determinado por la Corte desde hace un rato de tiempo el que este tipo de medidas cautelares adoptadas por la Unidad de Inteligencia Financiera son inconstitucionales. Entonces, bajo el amparo de esa tesis jurisprudencial, se han presentado juicios de amparo con el objeto de solicitar el descongelamiento de las cuentas. A su vez, ayer se presentó en la Unidad de Inteligencia Financiera la solicitud del descongelamiento personal por parte de AMSO de todas las cuentas, y a la fecha, como lo digo, se han descongelado algunas, pero no todas. Le aprecio mucho, Jaime Guerra González, abogado de Altos Hornos de México, que me tome esta llamada telefónica. Muy buenos días. Muchas gracias y le agradezco mucho y un saludo cariñoso. Gracias al abogado de Altos Hornos de México.